Las ideas son formas de sustancia mental que tienen significado para nosotros. Las ideas son como una compuerta que, según el significado que le demos a esas ideas, abre o cierra el paso a las energías. En nosotros existe una gran capacidad, pero de hecho solo vivimos lo que nuestras ideas nos permiten manifestar. Si tengo en mis ideas profundas una valoración pequeña, minúscula de mí mismo, circulará poca energía y esto se traducirá en una personalidad débil. Las ideas son las que dan paso a las cosas y todo gira alrededor de la idea que uno tiene de sí mismo. Vamos a hacer una distinción con respecto a esto de la idea que uno tiene de sí mismo. Una cosa es la idea profunda de sí mismo y otra es el yo-idea. Puede haber una persona que tenga una idea muy grande de sí misma y sin embargo ser débil e insegura. En este caso nos estamos refiriendo a la idea de sí mismo en cuanto a su configuración. Por ejemplo, esa persona puede creer que es más inteligente que posee tales o cuales talentos. En cambio, la idea profunda de sí mismo se refiere a mí como mente, no como personaje. Se refiere al núcleo central de la mente. Cuanto más pequeño sea ese núcleo, más necesidad habrá de hinchar todo lo que lo rodea, o sea, el campo, la periferia. Llegamos al núcleo de la mente cada vez que nosotros tenemos una conciencia clara de ser, de unidad. Quien vive esta idea profunda de sí mismo, vive el aquí y el ahora. Se vive en presente, es decir, vive la presencia. Vive en un no sé constante, libre de expectativas. Es decir, no tiene ni idea de nada. Vivo mi identidad, el yo soy. Vivo los atributos básicos del ser: energía, inteligencia y felicidad. Me siento, me experimento como lo que en verdad soy. Entonces ya no me confundo con esa idea periférica que tengo de mí. No me identifico con este que creo ser. Ya no me apego y por lo tanto siento cada vez menos miedo. Me doy cuenta que en un momento dado creo ser esta idea, pero esta idea pasa y luego veo que viene otra idea acerca de mí. Entonces me doy cuenta que yo no soy esas ideas cambiantes. Me doy cuenta de que yo no soy el cuerpo, sino que tengo un cuerpo. Me doy cuenta de que yo no soy mis sentimientos y emociones, sino que estas son cosas que pasan a través de mí, porque yo permanezco y las cosas se van. Las cosas desagradables o agradables no le añaden ni le quitan nada a mi yo profundo. Yo tengo sentimientos, yo vivo emociones, pero no me confundo con ellos. Yo no soy mis pensamientos, por eso puedo pensar y dejar de pensar, y seguir siendo el mismo. No me confundo con mis pensamientos. Un pensamiento solo es una representación de algo. No es ninguna cosa en sí, es como una fotografía de algo. No es el algo, del mismo modo que la imagen de una persona no es la persona. Yo no puedo ser nada que sea un objeto para mi conciencia, porque yo soy un centro de conciencia, inmóvil, alrededor del cual va desfilando todo. Pero yo me confundo, me identifico con cada cosa que desfila. Si me identifico con las ideas de lo que yo creo ser y no con la idea profunda de quién soy, es decir, mi ser, entonces sí tendré muchas ideas, pero esas ideas no serán de la unidad. Entonces no podré decir, yo no tengo ni idea. Si cambiásemos el programa, la computadora funcionaría de manera distinta.
Pero mientras creamos que el programa funciona bien, no estaremos motivados para cambiarlo. Es decir, hasta que no reconozca que hay un virus allí, no me daré cuenta de la enfermedad. El problema reside en que nosotros creemos que existe mi voluntad y otra voluntad externa a mí, algo que es ajeno a mí. Hay una frase en un curso de milagros que creo que a todos, bueno, al menos a mí en mi experiencia, nos cuesta horrores aceptar, y es esta: cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Y sí, ¿quién no cree aquí que fue, que es o que será tratado injustamente? ¿Quién no ha pedido por justicia aquí? ¿Quién no se ha dicho a sí mismo, esto es injusto? Claro, desde nuestra mente programada en la separación es, diríamos, casi imposible ver esto. Una de las luchas más grandes que tenemos en este mundo de separación es tratar de entender lo que significa ser uno. Yo creo ser este yo, con minúsculas, que no es más que una colección de pensamientos acerca de lo que soy. En nuestro mundo de conceptos y pensamientos, la unidad, eso de ser uno, es muy amenazador. Preferimos seguir agarraditos a nuestros pensamientos propios, a nuestros conceptos, a nuestro modo de ser y a nuestro modo de ver. Pero a la vez queremos paz, pero también queremos pasarlo bien, No tener problemas, ni sobresaltos, ni nada de eso. Pero tú, quien tú eres en verdad, sabe que esto es imposible. Sí, tú en tu interior lo sabes, pero te sientes en lucha, claro, como para no estarlo, con una mente dividida, un consciente y un subconsciente, pero solo puedes ser libre en la unidad. Pero con tanto miedo en la mente, se hace difícil. ¿Y sabes por qué tenemos miedo? Porque creemos que hay otra voluntad, una distinta, que se opone a la mía, a la que yo quiero, a lo que yo quiero. Pero si yo quiero amarte, dices. Sí, pero amás desde la idea en tu mente de separación que te dice que hay otro diferente que tú a quien amas. Y el amor no se opone a nada, no sabe de diferencias, es uno. Solo hay una voluntad. Es una voluntad de abandonar la voluntad independiente. Y esa voluntad es tu única voluntad. Eso se llama aceptación. O sea que siempre es tu voluntad. ¿Quieres o no quieres? Por tu voluntad ocurre el conflicto, o por tu voluntad eliges la paz. Porque la voluntad es el motor de la mente. No puedes ser consciente de que eres un programa si realmente no consideras esa posibilidad. No puedes cuestionarte tus creencias si las conviertes en un dogma de comportamiento. Es imposible despertar de un programa si pienso que no está en mí esa decisión, la voluntad, la única voluntad, la voluntad de amar. Tú no sabes lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que tú crees que estás aquí. Es decir, no te das cuenta que estás programado en el conflicto. Pero hay un programa, un antivirus, que lo desprograma todo, y es el perdón. El proceso del perdón empieza creyendo que allí fuera hay un otro y termina cuando me doy cuenta que mi hermano soy yo y está haciendo justo lo que le pedí que haga. Soy yo viviendo distintas memorias del subconsciente. Una memoria ejecutándose. Cuando descubro que nadie es otro, sino parte de mi propio ser, descubro que el otro puede liberarme de los oscuros hechizos del ego. Mi mente, de la que soy consciente, no es mi verdadera mente. Mi mente consciente, llena de pensamientos privados y erráticos, es una mente ilusoria. Es un espejismo flotando por encima de mi verdadera mente. Las distintas escenas son la trampa.
Pero si estoy mirando cómo me siento a cada momento, uso los ojos para ver el asunto y no permito que el asunto me devore. Creemos que estamos separados porque tenemos un cuerpo, cuando en realidad tenemos un cuerpo porque creemos que estamos separados. Recuerda, el programador es la mente, pero tú no te acuerdas, es subconsciente. Le hemos dado la espalda a Dios para poder jugar a ser un personaje, y nos aferramos a estos juegos porque nos da miedo la inmensidad de lo que realmente somos. Una voluntad separada es ego, es lo otro. Eso no es real, es ilusión. Solo cuando reconoces la realidad, la ilusión se deshace. ¿Cuál es la diferencia entre carácter y personalidad? En sí son conceptos distintos, pero en la práctica suelen usarse indistintamente. Carácter es el modo en conjunto como una persona se manifiesta en el mundo exterior en cuanto a los factores psicológicos. Personalidad es el conjunto de todos los factores, incluyendo los temperamentales, constitucionales, la educación, la cultura y el carácter. Tanto el carácter como la personalidad no son un modo de ser que yo me fabrico, no es algo que yo elijo porque valoro. Y creo que me será útil en la vida ser así y no ser así. Tanto el carácter como la personalidad han de ser la expresión genuina e inteligente de lo auténtico en mí, que es mi verdadero ser. Han de surgir de un modo natural y espontáneo. Si trato de hacerme una manera de ser, esto jugará en mi contra, porque es falso. Por lo tanto, no ha de ser una máscara, algo artificial, sino que debe ser espontánea. Es importante observarnos siempre, cómo reaccionamos en cada momento. Si quisiéramos cambiar nuestro carácter porque no nos gusta, esto debe surgir desde un deseo auténtico en mí, de un modo natural, no algo que me viene impuesto del exterior. Para trabajar en esto es muy útil afirmar y reiterar la frase yo soy. Podemos hacerlo acompañándola con la respiración. Cuando inspiramos, decimos yo. Y al soltar el aire, decimos soy. Luego de aflojar tensiones con esta práctica del yo soy, es muy recomendable que nos quedemos en calma por unos instantes y meditemos en lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que seamos plenamente felices. Solo está esperando a que nos abramos a recibir sus regalos. Esta felicidad no me es dada desde afuera, sino que está dentro, en mi yo profundo. Para que este amor y esta felicidad crezcan, es importantísimo que lo exprese, pues todo crece en la medida en que lo ejercito, en que lo exteriorizo. El amor solo puede crecer con el amor. Amar transforma nuestro carácter. Amo porque sí. Soy feliz porque sí. Cuanto más feliz soy, más consigo ser yo mismo. Cuando doy amor, doy lo que soy. Y gracias a este dar, yo soy más yo mismo, aumentando así mi plenitud. Esto pareciera estar muy lejos de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Redimir todos los miedos que hay dentro, todos los resentimientos que hay dentro, todo aquello que me hace vivir en guardia, en estado de alarma permanente, protegiéndome de los peligros. Esta redención se logra, se consigue con amor, con una profunda afirmación de mí mismo, una profunda aprobación de mí mismo.
con una aceptación plena de Dios en mí y a través de mí. Es un trabajo de actualización. Esta capacidad la tenemos todos. Seguramente pienses que el problema son los demás, pero sabemos que si esperamos que los demás cambien, estamos listos. Se nos presentan conflictos en las relaciones porque existen en nosotros varias actitudes erróneas. Una de ellas es que siempre estamos esperando algo del otro, quizá su aprobación o su aceptación, o su alabanza o su admiración. Esperamos ser reconocidos por el otro como algo valioso. Otra de ellas es que a veces estamos esperando que los demás estén de acuerdo con nosotros, que piensen lo mismo que yo, que hagan las cosas como a mí me gustaría. Es decir, o me quiero imponer o espero del otro, pongo mis expectativas en ti. Otro error es que normalmente nos estamos comparando con o estamos comparando al otro con y decimos: a mí me gustaría que tú fueras así, pero como el otro no responde a este modelo ideal, entonces me quejo. Otra actitud errónea es tener de los demás una idea fija, la idea que yo me he hecho del otro. Es decir, le pongo unas etiquetas y digo: este es así, aquel es asá. A veces decimos: y sí, ¿qué otra cosa se podía esperar de ti? Otro error es que en el fondo yo no me intereso para nada por la otra persona. Solo me intereso por lo que pueda darme y la evalúo de acuerdo a las cosas que me da o que no me da. Y el último error es el de querer ayudar y proteger a los demás. Esta actitud parece muy buena, pero en realidad detrás de ella se oculta la idea de sentirme más que el otro, más importante. Entonces lo que hacemos es estar constantemente interpretando al otro según nuestra escala de valores. Por eso hay lucha. Realmente nos estamos relacionando con alguien o con algo de alguien. ¿Cómo edificar nuestras relaciones sobre una base más auténtica? Primero que nada, yo no debo apoyarme nunca en nadie. Debo aprender a desarrollar una plena independencia interior. Y segundo, debo aprender a interesarme de veras por el otro, por él mismo como persona, no por sus cualidades o por su situación, ni por lo que me pueda dar o por lo que yo le pueda dar. ¿Cómo lograr esta independencia interior? No dependiendo de cómo los demás me definan, de lo que me digan, que si soy así, que si soy asá. Yo debo aprender a desarrollar una conciencia de mí basada en mi propia capacidad de ser, de vivir, de expresar. Es decir, apoyarme sobre mis propios pies, de tal manera que aunque los demás no reconozcan mi valor, o me critiquen, o me rechacen, no me sienta disminuido en nada. Porque la evaluación que los demás hagan sobre mí no me añade ni me quita nada. Yo sigo siendo el mismo. Yo he de poder hacer este traslado de la valoración de mí que hacen los demás, de cómo me cotizan. Como al dólar, ¿vieron? Los demás nos cotizan. Vale, no vale, vale mucho, vale poco. Bueno, yo he de poder hacer este traslado de valoración de mí a una toma de conciencia directa de mi propio ser, de mi propio yo. Cuando no dependo de nadie, es cuando puedo empezar a amar a alguien, a amar de verdad. Amo sin condiciones. ¿Cómo interesarse por el otro, por lo que es en sí mismo? Es importante que yo me dé cuenta de que el otro es alguien que está viviendo una vida, que tiene un mundo interior de conciencia, de sentimientos, de voluntad, de deseos, de aspiraciones. Alguien que es tan importante como yo. Cuando yo soy capaz de interesarme por el otro, por él mismo,
sin juzgarlo, sin compararlo, sin verlo desde mi escala de valores, entonces ahí estaré en condiciones óptimas para comunicar con el otro. Pues desde ahí no querré corregirlo, no querré defenderme, no querré defender ninguna postura, no querré influir en el otro, no querré decirle cómo son las cosas. Así estoy permitiendo al otro expresarse tal como es y a la vez me estoy permitiendo expresarme yo tal como soy. Desde ahí me estaré relacionando desde la paz.